En el Senado se discute el proyecto de royalty minero. En las últimas jornadas, distintos expertos, centros de estudio, abogados tributaristas, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos han participado de la Comisión de Minería para exponer sus puntos y ya se abre un camino para tratar de llegar a un acuerdo. De hecho, parlamentarios y senadores oficialistas, el mismo gobierno, han planteado la necesidad de buscar mejoras a este proyecto que ha tenido opiniones a favor y otras en contra, todas muy críticas respecto a lo que está ocurriendo en el debate. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con la abogada tributarista Evelyn Sepúlveda, socia de MBC Abogados, integrante además de la mesa tributaria de AmCham. ¿Cómo está, Evelyn? Gracias por el contacto, muy amable. Hola, todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por la invitación. Con nosotros. Evelyn, bueno, hemos visto este debate que viene desde la Cámara de Diputados, ahí surge el proyecto, ya fue despachado allí. Hay muchos puntos de vista respecto a este proyecto sobre tributación minera. Nos gustaría aterrizar algunos de esos conceptos también. Y en ese sentido, lo primero es que me gustaría saber si es que las condiciones en las que se está planteando el debate hoy día son las correctas o no. ¿Cómo se está enfocando el debate en definitiva, Evelyn? Bueno, la verdad es que el proyecto en sí es bastante preocupante porque al plantear un royalty sobre la base de las ventas y que no tome en consideración la heterogeneidad de los yacimientos mineros y los distintos costos de producción que tienen, es bien dañino para el desarrollo de la industria minera. Pero después de todas las exposiciones que se han hecho, uno puede a esta altura ya como ver que hay una apertura a revisar ese punto, que es el punto más crítico que tiene el proyecto actual. Sí, partamos por eso. ¿Por qué es relevante este punto? El proyecto establece efectivamente una tasa sobre las ventas de las empresas. ¿Por qué este punto es crítico a su juicio? Bueno, porque no toma en consideración los costos y los yacimientos mineros son totalmente diversos. Tienen costos de producción diametralmente distintos unos de otros, o sea, puedes encontrar desde costos de producción de 1,5 la libra a 5 o más de $5 la libra, y el proyecto solamente toma en consideración las ventas y no los costos, y además tiene una tasa que es progresiva, que va aumentando en función del valor del cobre, del promedio del precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Entonces, al no considerar el costo de producción, se vuelve regresivo para aquellos yacimientos que tienen costos más altos. Evelyn, pero ¿no es esa la base del concepto de royalty efectivamente? Lo que han planteado algunos expertos es que un royalty se debe aplicar sobre la venta porque es una compensación al Estado, que es el dueño de estos yacimientos, por la extracción de minerales que no van a volver en definitiva, ¿no? Son recursos no renovables. Sí, bueno, es que eso es entender el royalty con un solo concepto y la verdad es que en el mundo no, el royalty se aplica de distintas formas, sobre las ventas, sobre las utilidades. Entonces eso es una sola mirada que hay en relación con el royalty. Entonces, hoy día existe un royalty, el que existe hoy día se cobra en forma adicional a los impuestos tradicionales que pagan las demás empresas. Como un impuesto, sí, un impuesto específico. Pero hay casos, entiendo, de otros países que efectivamente cobran un royalty sobre las ventas netas, ¿no? Sí, estaba brutas, viendo un estudio del Centro de Estudios Públicos que dice que en Australia, en Queensland, por ejemplo, en Australia meridional también hay unas aplicaciones similares. Sí, claro, pero con tasas que van del 2 al 5%, no con tasas que van del 3 al 75%. Hay una gran diferencia. Sí, claro. Bueno, y ese ha sido otro de los puntos también de discusión, Evelyn, que tienen que ver con la magnitud de las tasas del proyecto. Sí, sin duda. La verdad es que las tasas que está proponiendo este proyecto son impedirían el desarrollo de la industria minera, porque la carga efectiva que puede implicar esto en un proyecto promedio es más del 80%, pero la verdad es que en aquellos yacimientos que tienen costos de producción mayores podría ser el 100%, o sea, más allá de la utilidad. Ajá. Ahora, esto está limitado también por el tamaño de empresa, el proyecto, ¿no? Claro, pero se empieza a aplicar desde las empresas que producen más de 12.000 toneladas métricas de cobre, que igual son empresas medianas, o sea, no son necesariamente grandes empresas. El sistema actual, por ejemplo, distingue entre las empresas que producen entre 12.000 y 50.000 tienen un régimen y las que producen más de 50.000 toneladas tienen otro régimen, que es la tasa progresiva que va del 5 al 14. Ajá. Hay un tema que
es bien curioso porque la ley actual, ¿Sí? que se basa en utilidades, no en las ventas como el proyecto, no se ha aplicado realmente con un superciclo o con un precio de cobre alto. Esta es la primera vez que se va a aplicar con un precio de cobre alto y sin embargo ya se quiere modificar. Eso es bien llamativo. Ujú. Evelyn, la pregunta que está de fondo finalmente es si es que el Estado puede cobrar más impuestos a la industria minera, dado la importancia que tiene el sector, dado también que operan sobre recursos naturales no renovables, como decíamos previamente. ¿Hay margen en ese sentido? ¿Qué es lo que nos muestra también la experiencia si nos comparamos con otros países, Evelyn? Sí, sí, de hecho hay margen. Igual Chile está bastante dentro del promedio de la carga tributaria de los países productores de cobre, que si uno ve va entre, no sé, 40, 44, Chile está 40,3, o sea, estamos bastante en el promedio, pero sí, siempre hay margen y la verdad es que se entiende la necesidad de aumentar la recaudación porque ha aumentado el gasto público, entonces eso sin duda es relevante y el tema es que hay apertura también dentro de la industria que existan ciertas modificaciones. Y lo que pasa es que lo que propone el proyecto, en base a ventas con tasas que llegan al 75%, son demasiado, pero sí hay margen sin duda. Ajá. ¿Y qué pasa con la tributación efectiva, Evelyn? Ese punto tú ya lo planteabas, ¿no? Respecto Sí. a cómo nos comparamos con otros países. Porque hay cuestionamientos, uno de ellos, por ejemplo, de los funcionarios de Servicio de Impuestos Internos que expusieron hace unos días en la Comisión de Minería del Senado, que plantean básicamente que la tasa efectiva que terminan pagando las mineras en Chile es más baja respecto a otros países. Un estudio de Michel Llorat también muestra algo parecido si nos comparamos con Perú. Perdón, no escuché bien. Sí, lo último que te decía es que un estudio de Michel Llorat, el exdirector de Servicio de Impuestos Sí. Internos, planteaba algo parecido en la comparación directa con Perú. La recaudación en millones de dólares por tonelada era menor a la que lograba Perú, por ejemplo. Sí, es ligeramente menor. La verdad es que la diferencia es bien marginal. Ujú. Si uno ve también estudios que han hecho en Perú, más allá del estudio de Llorat que lo vi, la diferencia es bien marginal, la verdad, en la recaudación. Ellos tienen también un sistema que es mixto, porque combinan un royalty, un 1% que es sobre las ventas, y una vez que se supera ese umbral se empieza a cobrar un royalty que es en base a la utilidad, al margen operacional. Ajá. Y en ese sentido, Evelyn, ¿cómo queda Chile después o podría quedar más bien, ¿no? Hablemoslo en términos hipotéticos, ¿cómo podría quedar Chile después de la discusión sobre este royalty? Pensando en que va a salir un proyecto, porque eso los parlamentarios lo dan por hecho, Sí. incluso los oficialistas. Entonces, ¿cómo podría quedar Chile en comparación a otros países desde el punto de vista de la competitividad? Bueno, con el proyecto actual la verdad es que quedaríamos terriblemente mal, pero yo creo que como decía al principio, creo que después de todas las exposiciones que se han hecho, ha calado ya este tema de la heterogeneidad de los yacimientos y de que es necesario al menos tener en consideración los costos de producción y que por lo tanto debiera ser en base al margen operacional la modificación que se haga. Ojalá que la modificación sea en base tal vez al margen operacional para que eso permita incrementar la tasa, porque hay que tener en cuenta que con el precio actual o el que ha tenido durante el año hasta ahora, es alrededor de 4, digamos, en la libra de cobre. Claro. Al precio actual, la tasa efectiva que se pagaría de royalty sería alrededor de 7, 8, dependiendo de la empresa, y el máximo es 14. Entonces, claro, a lo mejor revisar un poco ese tema de los tramos para que se apliquen tasas más altas, pero la verdad es que el sistema tiene mucho sentido que se aplique en base a la utilidad de las empresas. Y en ese sentido, Evelyn, ¿por dónde podrían ir las mejoras del sistema tributario que se aplica específicamente a la minería para poder balancear ambas cosas? Por un lado, obtener esos recursos extra que necesita el Estado para financiar más gasto fiscal y por otra parte, mantener la competitividad que usted mencionaba. Bueno, la revisión precisamente de los tramos creo que debiera ser una medida a tomar, ¿cierto? Para que las tasas más altas se pueda llegar tal vez antes, porque se necesitaría un precio de cobre muy, muy alto para poder llegar a los tramos más altos del royalty actual.
Y hay algunos detalles también en el proyecto mismo, porque, por ejemplo, el royalty, el IEM, el impuesto específico, se rebaja de la base imponible del mismo impuesto, entonces eso también produce que la tasa efectiva sea un poquito más baja que la nominal. Eso, creo que en esa línea debiera ir la modificación. O sea, una tasa de 14% sobre la utilidad es una tasa alta. Ajá. Lo que pasa es que es difícil llegar a ella. Sí, y eso es uno de los puntos que se está discutiendo también. Veremos qué es lo que ocurre con el debate y cómo se logra llegar a ese acuerdo para ver el destino de este proyecto de royalty minero. Evelyn, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, y habrá que estar atentos también a la propuesta que hace el gobierno, que ha decidido involucrarse en la tramitación activamente, buscando esta vía de salida en una negociación con la oposición para dar viabilidad al proyecto de royalty minero en la Cámara Alta.